¿Qué respondes cuando te preguntan quién sos? Estamos muy acostumbrados a tener una lista, a identificarnos de los aspectos más buenos de nuestra personalidad, la responsabilidad, el don de gente, la amabilidad, la generosidad, lo compañeros que somos, compañeros, nuestras características más positivas, y eso va a ser de alguna manera el marketing con el que nos mostremos frente a otros. Pero acá hay una trampa, porque hay un montón de partes de nuestra personalidad que no son ni agradables, ni condescendientes, ni generosas, ni amorosas, ni nada de eso que se parezca, sino que hay otra parte enorme nuestra, que es egoísta, que es temerosa, que es inestable, que es ciclotímica, pero nos cuesta muchísimo hacer el trabajo suficientemente profundo y honesto de hacernos cargo de esa parte oscura, de esa parte complicada, de esa parte que no nos agrada tanto de nosotros y con la que no queremos presentarnos frente a otros. Esto pasa muchísimo cuando conocemos a alguien que nos gusta y entonces nos pregunta, bueno, ¿y cómo te definís? ¿Y vos cómo crees que sos? Obviamente lo que vamos a mostrar de nosotras es lo más lindo, es lo más amoroso, porque queremos que el otro, en general, se conecte, se enganche y nos elija. Esto puede ser frente a una pareja, puede ser en un trabajo, puede ser en una amistad, cuando estamos en una reunión social y vamos a mostrar claramente nuestra parte más afable, más amable, más sociable. No vamos a empezar a hablar de nuestros problemas y vamos a poner cara de pocos amigos. Entonces este marketing que hacemos de nuestra personalidad representa solamente una parte de la personalidad. Y esto es lo que yo quiero remarcar como el aspecto principal de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y quiero que mientras estemos charlando puedas empezar a dibujar, imaginar esta lista en cómo vos te definís frente a otros. Cuando alguien puntualmente te pregunta quién sos, cómo te reconoces. Y acá es donde este aspecto nuestro es un aspecto que se vuelve principal, que se vuelve el más importante, con el que verdaderamente nos identificamos cuando nos tenemos que definir. Esto es algo que se va forjando en el tiempo, donde vamos, por supuesto que tenemos características positivas y cada vez que evolucionamos y cada vez que trabajamos nuestras heridas y todos nuestros dolores y nuestro sufrimiento vamos siendo mejores versiones de nosotros mismos porque vamos proyectando menos nuestra miseria en el otro, porque nos vamos haciendo mucho más cargo de quiénes somos. Pero igualmente es muy complicado que cuando nos tengamos que definir, digamos verdaderamente lo que somos. Estos aspectos llenos de grises que somos nosotros verdaderamente. Hace poco estaba en sesión con una persona que se identificaba siendo muy amorosa, muy generosa y una gran amiga, y de repente tuvo un episodio donde se violentó, donde respondió muy mal, y entonces en sesión me decía, yo no soy esa, lo cual me pareció tan hermoso que la hubiera abrazado, ¿no? Estábamos haciendo una sesión virtual, así que no era posible, pero me conmovió como si fuera una niña, porque es así, es ella. Esa parte, ese aspecto negativo que tenemos, sí sos vos. No me reconozco, esa no soy yo o ese no soy yo. No me veo en este rol. Me empujaron a que respondiera y accionara de determinada manera. Eso no es verdad. Esos aspectos que no te agradan son parte tuya. Y cuanto más rápido puedas reconocerlos, más rápido te vas a deshacer de ellos. Porque te acompañan, porque están a la sombra y porque van a aparecer en esos momentos donde menos control tengas de la situación o donde una situación o una persona toque exactamente ese punto débil, esa parte sensible. ¿Por qué? Porque duele tanto, porque te lleva una herida, porque te lleva un recuerdo y eso duele tanto que lo que hace es resentirte y automáticamente atacar, defenderte, contestar mal o decir algo violento. Entonces, es así, es esa persona, es así sos vos, es así soy yo. Son todos estos aspectos que nos encanta de nosotros mismos, por los cuales trabajamos cada vez más, por los cuales evolucionamos, trabajamos nuestro sufrimiento, nuestros dolores, donde nos estamos observando, donde nos estamos analizando, donde nos estamos viendo del derecho y al revés para hacernos cargo, para ser cada vez mejores personas, donde hacemos cientos de terapias diferentes para ver de qué manera nos vamos encontrando con nuestro dolor,
con nuestra oscuridad, con nuestra sombra, porque la única manera de que seamos más luminosos es atravesando nuestra propia sombra. No hay ninguna posibilidad de ser un ángel en flor si no reconoces que en algún lugar sos un diablo. El bueno y el malo está dentro de cada uno de nosotros, el egoísta y el generoso también lo está. Y cuando nosotros nos identificamos mostrando solamente una muy buena versión sobreadaptada, estamos haciendo marketing de nosotros mismos, entonces hay una parte oscura, hay una parte celosa, insegura, inestable, que queremos ocultar, que no queremos mostrar. Y es obvio que frente a determinadas situaciones no la vamos a mostrar. Si estamos aplicando para un nuevo trabajo, no vamos a mostrar que somos temerosos. Vamos a tomar ese percherito, el traje de yo lo puedo y yo creo en mí, y vamos a exacerbar esa parte de nuestra personalidad para convencer a ese otro de que nosotros somos la persona que está buscando. Por supuesto, muchas veces cuando conocemos a alguien que nos encanta, vamos a mostrarle a esa persona nuestra mejor versión, porque para nuestros grises va a haber tiempo y ya los va a conocer solito sin ayuda de nuestra sinceridad. Pero es bueno que cada vez estemos más lejanos de este producto del marketing que queremos mostrar, que cuando conozcamos a alguien que nos guste, seamos lo más sinceras y sinceros posibles, que cuando dejo el trabajo al margen, porque en el trabajo uno tiene que mostrarse seguro, obviamente uno no se va a poner cocardas que no tiene, obviamente uno no se va a poner premios, dones y títulos que no tiene, porque después cuando vos estés ejerciendo ese trabajo no vas a poder responder, porque claramente no vas a saber qué hacer. Y si te están tomando de un trabajo, saben que te tienen que enseñar, entonces no habría mucho problema con eso. Pero el punto es que cuanto más sinceros podamos ser con nuestras luces y sombras, cuanto más sinceros podamos ser que en esta tonalidad de miles de grises, que es lo que somos, muy poca luz, muy poca oscuridad y miles de grises, podamos sincerarnos y podamos habitar esta vida mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros armamos un mundo muy mágico, muy perfecto, hay una sobreadaptación, ya sea de la idealización de lo que estamos proyectando en el afuera, que lo estamos viendo mucho mejor de lo que en realidad es, o simplemente exacerbando lo que nosotros sí somos o dejamos de ser para mostrar una versión de nosotros que no es la verdad. Y es verdad, valga la redundancia, que no sabemos quiénes somos en nuestra dimensión más alta y más baja, porque somos muy complejos y porque determinadas situaciones nos van llevando a pruebas donde vamos encontrando características nuestras que desconocemos. ¿Qué nos pasa frente a un duelo? No podemos saberlo. ¿Qué nos pasa frente a un engaño? No podemos saberlo. ¿Qué nos pasa frente a un asalto, a una inundación, a un desastre natural? No lo sabemos. Son situaciones muy extremas donde no sabemos cómo vamos a actuar. ¿Por qué? Porque de ahí sale lo peor de cada ser humano. Sale en ese momento de peligro tu peor versión, que está ahí, que estuvo ahí, que es parte tuya. No digas, esta no soy yo o este no soy yo. Sos todo lo que aparece de vos, sos todo lo que actuás, sos todo lo que mostrás y sos todo lo que no mostrás. Entonces, cuanto más rápido te sinceres con vos mismo y con vos misma, más fácil va a ser la vida, porque menos marketing vas a hacer, y cuanto menos marketing hagas de vos misma y de vos mismo, más cerca estás de tu esencia. Y si estás de mal humor, es viable, es aceptable. Como le decía hoy a un paciente, el equilibrio está en una enorme franja media, no está en una línea como en la línea del Ecuador, está en la franja entre trópicos. Todo ese tercio de esa esfera llamada planeta es ese tercio de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestra espiritualidad, emocionalidad y pensamientos, donde en toda esa franja, como somos seres emocionales, amanecemos de una manera, al mediodía estamos de otra, a la tarde de otro y anochecemos con otra cantidad de emociones combinadas. Y a lo largo del día podés sentir miedo, podés sentir rabia, y todo eso es equilibrio. Lo que no es equilibrio es cuando el miedo se vuelve pánico, cuando el enojo se vuelve odio o furia, cuando la alegría se vuelve euforia. Todas esas emociones están polarizadas, están exageradas. Entonces, cuando se exageran, estás en desequilibrio. Pero estás en equilibrio cuando sentís todo este caudal de emociones que van cambiando.
porque somos seres cambiantes. Y eso está bien. Eso no es soy un ciclotímico, tengo problemas, a la mañana sentí algo y a la tarde sentí otra cosa. Eso es ser humano. Los seres humanos somos pensantes y somos principalmente emocionales. Y la emoción es un mar. Y el mar no se puede controlar, no se le pueden poner barreras y condicionar a dónde van a llegar las olas y hasta dónde y qué van a afectar. La marea es modificada por la luna, es modificada por los vientos, es modificada por las corrientes. Eso es nuestra emoción. Entonces, ¿cómo podemos pensar que podemos controlar la emoción y la podemos fijar, controlar y programar para responder desde un solo lugar? Con lo cual, es imposible que tengamos una personalidad que sea igual a la lista de cómo te presentas. Obviamente, pocos de nosotros vamos a presentarnos diciendo, bueno, y me pasa esto, como parte de un equilibrio, ¿no? Tengo todo esto bueno, pero también a veces me pasan estas cosas. Eso sería como una presentación más sincera. Y está bueno que trabajes cada vez más en poder presentarte hacia el otro, aunque te encante, aunque te sientas impactada, que cada vez te puedas sentir y te puedas mostrar de la manera más sincera. ¿Por qué? Primero, porque vas a estar exagerando menos y te va a costar mucho menos sostener eso que sos. Vas a estar mucho más cercana de tu esencia y eso es lo más maravilloso porque una persona te va a elegir por todo eso y después no se va a encontrar al poco tiempo con la bruja que estaba disfrazada de princesa. Entonces, cuanto más cercana estés a tu esencia, ya sea física, ya sea emocional, ya sea psicológica, lo que verdaderamente sos, más rápido vas a generar un bonding, vas a generar una conexión profunda con ese otro, ya sea pareja, ya sea amistad, ya sea compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para realmente conectarse desde lo que son. Entonces no vas a estar sobreadaptado a tener que mostrar y sostener esa propaganda de marketing que hiciste de vos misma o de vos mismo que ahora te pesa. Cuando nosotros ya tenemos vínculos donde hemos hecho esto, está bueno que paulatinamente nos vayamos sincerando y vayamos explicando que de poquito no vamos a sacar esta conversación de la nada, pero cuando dé la posibilidad, la conversación de poder ser un poquito más profunda, podamos sincerarnos contando el por qué tomaste la decisión de mostrarte de determinada manera y por qué ahora te gustaría contarle sinceramente que a veces sentís de determinada otra, porque eso lo que hace es acercarte a esa persona. Y si esa persona se aleja de vos, se va a alejar igualmente en un tiempo, en unos años, en unos meses, cuando vea tu realidad, cuando de repente reacciones de la manera cruda que sos, que hay en tu trasfondo. Entonces, sincerarnos cada vez más con nosotros nos permite acercarnos cada vez más sinceramente a otros y forjar vínculos más reales, más profundos, más de ida y vuelta, más ricos, más fuertes, más poderosos. Y hoy por hoy nosotros ya hemos hecho un montón de trabajo personal, cada vez lo seguimos haciendo más y más, para tener mejor calidad de personas alrededor y ser mejor personas. Entonces, todas esas personas que tenés alrededor y vos merecen tener vínculos mucho más profundos, mucho más arraigados, que se elijan. Sabé que en el camino vas a perder un montón de vínculos que eran más superficiales, que eran convenientes de que vos mostraras, de que vos hicieras o de que vos dieras todo lo que venías dando. Pero bueno, si ya no lo das más, porque estás cansada de dar sin recibir, porque sentís que sos siempre la que une, la que invita y no sos invitada, porque siempre sentís que sos el corazón de la fiesta, la que lleva la alegría y el otro solo te cuenta sus problemas. Si sentís que estás sosteniendo vínculos que te pesan, tenés que plantearte esto que te estoy contando. ¿Cuál es la versión que vos estás mostrando de vos? Porque tal vez solo estás mostrando tu parte absolutamente generosa, de escucha incondicional, donde nunca puede compartir lo que le pasa. Entonces lo que te trae es un sentimiento espantoso de soledad. ¿Por qué? Porque no hay de vuelta. Porque vos sos una oreja incondicional, estás siempre para otros, pero el otro
justamente que vayas a atraer con esa parte de tu personalidad, va a ser alguien totalmente dependiente que necesite canastas a donde echar sus desperdicios, pero no va a ser una persona con escucha amorosa y empática. ¿Por qué? Porque vos exageraste tu rol. Te volviste demasiado escucha, te volviste demasiado generosa. Cuando una persona es demasiado generosa, atrae personas demasiado egoístas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Cuando yo soy solamente una escucha incondicional, cuando yo solamente escucho a otros y no cuento nada de mí porque no quiero que sepan que tengo problemas, me voy a sentir vacía, voy a sentir que no hay un ida y vuelta. Y cuando yo me canse de que otros me cuenten sus problemas, la primera pregunta va a tener que ser hacia mí: ¿qué es lo que yo estoy mostrando? ¿En qué rol estoy funcionando? ¿Cuál es la parte de mi personalidad que estoy mostrando para generar todas personas que me cuentan sus problemas y yo soy solo la que me vuelvo receptiva de esa realidad? Entonces, siempre que tenemos una relación, tenemos un par de personalidades que se combinan. Y siempre que haya una personalidad exagerada mostrando un aspecto, vamos a encontrar la otra personalidad exagerada mostrando lo opuesto. Cuanto más vos trabajes en tu equilibrio, personas más equilibradas son las que vas a encontrar. Y por supuesto, relaciones más nutricias, que nutras y te nutran. Entonces, plantéate un poco qué pasó en estos años de evolución, qué pasó cuando hiciste todo este trabajo personal, y te vas a dar cuenta que un montón de gente quedó en el camino, pero que ahora, tal vez escuchando esta charla, va a haber un montón de otra que decidas, a pesar de dolor, de pasar por mucho dolor, porque el dolor está, porque es una desilusión enorme y porque uno sufre, dejar en el camino un montón de gente que ya no está nutriéndote, que ya no está conectándose desde quién sos hoy. ¿Quién sos hoy? Un grupo de aspectos grises, sin mucha luz y sin mucho brillo y sin mucha oscuridad. Yo siempre digo, cuanta menos luz con la que queramos identificarnos, más atravesada tenemos nuestra sombra y nuestra oscuridad. Con lo cual, yo prefiero no tener mucho brillo y no tener mucha luz, porque quiere decir que me deshice de mi oscuridad y mi sombra. Prefiero ser una cantidad de grises, de matices de gris, con los que pueda yo vivir, y entonces salir de esa perfección, salir de esa persona ideal con la que en algún momento tal vez me quise mostrar o quise ser, con ese empuje que tenemos todo el tiempo de ser la mejor versión, y darnos cuenta que la mejor versión es la versión más sincera con la cantidad de características que tiene un ser humano. Y son diferentes tonalidades de gris. Algunas son más agradables y algunas son menos agradables. A veces somos impacientes, a veces tenemos malas contestaciones, y eso es parte de ser humano. No hay una persona que siempre esté contestando amablemente. Desconfío de esa persona. Que esa persona siempre esté con una sonrisa en la boca. Yo desconfío de esa persona. ¿Por qué? Porque no es real. No hay posibilidad que un ser humano esté todo el tiempo con una sonrisa en su rostro, diciendo que todo es tan hermoso y que el mundo es tan inspirador. Porque no lo es. Porque el mundo tiene pros y contras, porque es difícil, porque a veces es más liviano, porque tenemos un montón de desafíos, y porque además somos unos neuróticos que nos quejamos todo el tiempo y que queremos que la vida sea fácil. Y la vida por momentos no es nada fácil, entonces nuestra neurosis se exacerba y nos volvemos muy impacientes y mostramos una parte de nuestra personalidad que es real. Esa impaciencia, esa violencia, ese malestar, esa impaciencia, ese mal contestar es parte tuya. Entonces deja de decir yo no soy esa o yo no soy ese, porque lo sos. Y si lo abrazás y si entendés el por qué y el para qué de ese momento y de esa contestación y de ese mal modo, vas a poder entender que detrás y por debajo de ese aspecto sombrío y doloroso había una herida, había un sufrimiento. Esa situación o esa persona tocó un cablecito que te descargó electricidad, tocó un lugarcito que te hizo arder y doler. Por eso contestaste mal, por eso reaccionaste con violencia o reaccionaste de una manera hipersensible, mostrando tu celopatía o tu mal carácter. Pero esa sí sos vos, ese sí sos vos. Somos todos esos aspectos los que nos gustan y los que no nos gustan.
Entonces, escapemos de la perfección, escapemos de la sobreadaptación, escapemos del marketing, que ya vemos a nuestro alrededor que el marketing es una mentira, es un blef, es una ofensa al sentido común. Entonces, ¿por qué querríamos ser eso? ¿Por qué nos querríamos mostrar de una manera ideal si en definitiva no hacemos más que desilusionarnos de este mundo que nos muestran ideal con puro marketing y que solo nos abofetea la cara? Así que sincerate, hacete cargo, mostrate vulnerable, mostrá egoísmo. Si contestas mal, pedí disculpas, hacete cargo. Decí qué te pasó en ese momento, qué herida tocó. Si no lo sabes, pedí disculpas, explica que no sabes qué te sucedió, que vas a ponerte a pensar en ello, pero que realmente querés la próxima contestar mejor y que le pedís disculpas porque no merecía ese trato. Eso es mucho más sincero y eso es mucho más honesto. Así que a sincerarnos primero con nosotros mismos, a salir del lugar de la perfección, a aceptar nuestras miserias, nuestros egoísmos y nuestras facetas oscuras, porque cuanto más atravesemos la oscuridad, mucho mejor versión de nosotros mismos nos volvemos, mucho más podemos evolucionar y mucho más alcanzamos ese brillo, esa luz que tanto queremos. Mientras estamos atravesando la oscuridad es donde tocamos esos destellos de luz, pero después lo que tenemos que hacer es apuntar al matiz de grises, ¿sí? A esa realidad, tanto realidad verídica objetiva como realidad psíquica, que esas realidades estén cada vez más cerca, tanto la realidad que recortan otros como la realidad que recorto yo desde mis heridas. Esa sería mi realidad psíquica y es importante que ambas realidades estén lo más cercanas posibles. Espero que esto te haya servido, que te haya nutrido para que dejes de hacer marketing de vos misma y de vos mismo y que realmente podamos estar más en paz. Cuando podemos respetarnos en todos nuestros matices, cuando podemos simplemente avalar lo que sucedió y por supuesto si dañamos, si lastimamos, pedir disculpas, porque es lo primero que tenemos que hacer hasta que analizamos, hasta que entendemos y hasta que sentimos qué es lo que ocurrió con nosotros. Es importante que cada vez seamos más sinceros con nosotros y que cada vez hagamos menos esfuerzo por ser con otros, que cada vez elijamos ser más esencia y menos marketing, menos burbuja, menos aspecto, menos lo que mostramos. Ser auténtica, pero ser auténtica es muy duro y a veces es muy doloroso. Así que vamos por siempre a ser auténticos. Gracias por compartir este ratito conmigo y seguimos trabajando juntos para estar cada vez mejor de manera sincera, auténtica, honrada, noble con nosotros mismos. Cuanto más nobles, cuanto más en serio nos tratemos, cuanto más nos respetemos en estos matices, menos vamos a querer mostrar y sobreadaptarnos a un rol, a un personaje que no podemos sostener desde lo profundo. Gracias a todos. Hasta siempre.